Pública vamos a revisar el tema del día de hoy sobre conceptos básicos en epidemiología. Me presento, soy el doctor Rogelio Piñaleñán, maestro en salud pública. Y bueno, vamos a comenzar con el objetivo general. Para este tema es importante que se logre reafirmar el conocimiento acerca del concepto de epidemiología y los objetivos de la misma, así como conocer el concepto y en qué consiste el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México, conocer sus componentes y las patologías principales que se enmarcan dentro de cada uno de estos componentes del SINAVE o Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El primer concepto que hay que revisar es el de epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Bueno, pues es el estudio de la frecuencia y la distribución de los eventos de salud, de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. En otras palabras, es tratar de conocer el número de casos que se presentan en una cierta población en relación a ciertas enfermedades, conocer cuántos casos hay, incluso por los distintos grupos etarios, los distintos grupos de edad, es decir, e incluso distribuirlos por sexo, hombre o mujer. La epidemiología sirve además para poder determinar cuáles son las causas y analizarlas que llevaron a que una persona se enfermara de tal o cual enfermedad. Y tratar también de implementar algunas medidas que ayuden a prevenir que no aparezcan más casos, así como a que se evite pues mayor número de muertes cuando esto sucede y tratar de tomar ciertas medidas de control. Otra definición de otro autor, el de Henkin, habla de que es el estudio de la distribución y de los determinantes de las enfermedades en una población, pero aquí inserta otro punto importante, que es en un periodo de tiempo específico, y obviamente tomando en cuenta también las estrategias para el control de esas enfermedades. En concreto, entonces, los objetivos de la epidemiología es, uno, pues lograr identificar incluso las causas cuando estas son desconocidas en una enfermedad. Dos, determinar qué tan extenso es decir, el número de casos de esa enfermedad en X población. Incluso en algunas ocasiones podemos determinar, cuando no se conocen las causas, cuáles son las que llevan a esta enfermedad. 3, estudiar la historia natural de esa enfermedad y cuál es el pronóstico que tienen las personas que la están padeciendo. 4, evaluar las medidas preventivas, es decir, qué acciones se pueden tomar para disminuir la frecuencia, la prevalencia u otros indicadores como tasas en esa población y cuáles van a ser incluso los tratamientos para poder ayudar a que mayor número de gente, de personas se curen y que sean realmente costo eficaces. Entonces todo esto al final de cuentas proporciona las bases para poder desarrollar políticas públicas en materia de salud en los distintos órdenes de gobierno, sobre todo a nivel federal. Hay otro concepto que es importante revisar, que es el de vigilancia epidemiológica, que es el recoger información que debe de cumplir con ciertas características, que debe ser sistemática, es decir, va a ser igual en un estado, del norte, del sur o del centro del país. Va a ser de manera continua porque no solamente es temporal, a lo mejor en alguna estación, algunos días del mes, no, sino que es de manera continua durante todos los 365 del año. Debe ser confiable porque la información que vamos a reportar es verídica, no se trata de maquillar o decir información falsa. ¿Sí? Y pues toda esta información es relacionada a las distintas patologías de la población, en este caso de un país, de un estado, en una localidad, incluso analizando y tomando en cuenta los factores que contribuyeron a que se desarrollaran estas patologías o enfermedades en la población. Toda esta información, entonces, al momento de integrarla, se generan reportes que permiten analizar esa información, interpretarlas y proporcionar la base, el conocimiento para tomar las mejores decisiones en cualquier nivel de orden de gobierno. Además de que esta información pues es importante que sea difundida a la población. Entonces, en cada país, y no es la excepción en nosotros, en México, contamos con un sistema de información a nivel nacional en materia de vigilancia epidemiológica. Entonces, en México se le llama Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, abreviado como SINAVE. Entonces, de alguna manera, este SINAVE, el Sistema Nacional, es un conjunto de estrategias y acciones
de vigilancia epidemiológica que permiten precisamente el que se genere, se analice, se difunda información útil para la salud pública. Todas las instituciones, tanto de índole privado como público, participan en este Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es decir, todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, llámese pues IMSS, ISSSTE, actualmente IMSS Bienestar, el programa IMSS Bienestar, el DIP, SEDENA, PEMEX. Y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica entonces proporciona apoyo para tomar las decisiones, como comentaba, coadyuva además a que se presten de mejor manera, de mayor calidad y manera más oportuna los servicios ante alguna eventualidad en materia de salud, incluyendo incluso desastres de índole natural. El SINAVE consta o se compone de 5 componentes. El primero es la vigilancia de la morbilidad, que a grandes rasgos pues, es conocer de qué se enferma la población. La vigilancia de la mortalidad, que a grandes rasgos pues, sería de qué se muere la población. La vigilancia epidemiológica especial, que por ciertas particularidades ahí encajan a unas enfermedades que vamos a revisar brevemente, la vigilancia de emergencia de salud y la vigilancia epidemiológica internacional. Todo este SINAVE apoyado al final de cuentas por una red de laboratorios. En cada estado de la República existe uno de ellos llamado Laboratorio Estatal de Salud Pública, que al final de cuentas depende de un laboratorio nacional que depende de la Secretaría de Salud Federal, llamado por su abreviada INDE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Entonces, de estos 5 elementos que vimos, el primero es la vigilancia de la morbilidad. Y esto consiste, como decía, pues el conocer de qué se enferma la población. Entonces, la fuente principal es un formato llamado SWIBE, que está abreviado y en realidad significa Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Y este formato básicamente es manejado, se registra la información ahí por parte del personal médico de cualquier unidad de salud de primero o incluso de segundo o tercer nivel, pero sobre todo los de primer nivel. Entonces, esta información consiste en que vayamos llenando el número de casos que se ven, que se atienden, dependiendo de los grupos etarios que vienen ahí catalogados, menos de 1 año, 1 a 4, y la mayoría son por quinquenios hasta llegar a 75 años y más. Y de cada grupo etario está dividido en columnas como masculino, femenino, en realidad pues como hombre, mujer. Son 6 páginas donde vienen un listado de más de 160 enfermedades, que algunas de estas 6 páginas también serán, dependiendo de sus características, agrupadas en el tercer componente, que es la de vigilancia epidemiológica especial, que vamos a ver ahorita. Entonces, dentro de la vigilancia de la morbilidad, que fue establecido desde 1995 y cuyo objetivo es obtener conocimientos entonces sobre los daños y los riesgos de la población, y que actualmente se estima de que más del 90% de las unidades de salud participan reportando esta información. La información se notifica a nivel semanal. Las semanas epidemiológicas corren de domingo, inician el domingo y terminan el sábado, para cada unidad de salud en todo el territorio de nuestra nación. Este componente, este formato, más bien el SWIBE, se agrupa varias enfermedades en distintos bloques o grupos. Entonces hay un grupo donde vienen enfermedades prevenibles de vacunación, por mencionar algunas enfermedades ahí, sería por ejemplo tétanos, difteria, tosferina, infecciones parasitarias del aparato digestivo, donde vienen por ejemplo las gastroenteritis en general, algunas infecciones por parásitos como serían las ascariasis, infecciones del aparato respiratorio, desde infecciones al oído llamadas otitis media, infecciones respiratorias agudas, neumonías entre otras, infecciones de transmisión sexual como son las que llamamos vulvovaginitis, candidiasis vaginal. Otro grupo son las transmitidas por vector, entre ellas está el dengue, Zika, por ejemplo. Zoonosis es otro grupo donde se podemos ubicar la rabia, la brucelosis. Estos son otros grupos, otras enfermedades exantemáticas. Otro grupo son otras enfermedades transmitibles, entre que las que están tuberculosis, lepra, conjuntivitis, enfermedades de interés local, bajo vigilancia sindromática, no transmisibles, nutrición. Dentro del grupo de nutrición pues se encuentra la desnutrición o bajo peso y los distintos grados de obesidad. Otro grupo de displasias y neoplasias, defectos al nacimiento como son anencefalia, microcefalia, las enfermedades neurológicas y salud mental, sobre todo trastornos depresivos, accidentes, que dentro de este grupo pues están las heridas
por vehículo motorizado, un accidente hacia un peatón o heridas por arma de fuego, y otras de interés local como serían las hemorragias del embarazo. El segundo componente es el de vigilancia de mortalidad, y a grandes rasgos, pues este componente, la finalidad de él es que podamos tener información estadística sobre las causas en las que se muere la población de una localidad, un estado, un país, y este fue establecido desde 1998. La fuente principal es el certificado de defunción, el cual sufre varios procesos y finalmente se captura en un sistema que llamamos Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, abreviado como SED. Pero la fuente principal es el certificado de defunción, de ahí porque debe ser llenado de manera correcta. El tercer componente es de vigilancia epidemiología especial. Ya les mencionaba que de las más de 160 enfermedades que vienen en el formato SWIBE, que es la fuente primaria del primer componente, el de la vigilancia de la morbilidad, en este componente se incluyen enfermedades que, derivado a su trascendencia, su magnitud, a la infectocontagiosidad que representa o la vulnerabilidad, requieren un sistema de información especial. Y dentro de las características que tienen estas enfermedades, pues es que debe haber un sistema electrónico automatizado donde se captura la información de estos casos, definirlos como cuáles son los síntomas que deben de presentar para considerarlo como un caso sospechoso probable, y ya confirmado cuando se tiene el resultado de una muestra. Precisamente a estos pacientes que son sospechosos de estas enfermedades, pues se les toma alguna muestra que se envían estas muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública, algunos al INDRE a nivel nacional, y tenemos un diagnóstico al final de cuentas confirmado o descartado por laboratorio. Existen formatos específicos en los cuales se recaba la información que después son paseados al sistema automatizado, y de hecho deberíamos de tener o se tiene que tener un sistema nominal, es decir, un listado de los pacientes en cada una de las unidades de salud donde se detectaron estos casos. Debe de haber una notificación interinstitucional, es decir, que en dado caso que se detecte algún caso y sobre todo de relevancia, como pudiera ser ante un brote, como ha sucedido ahorita recientemente, los casos de sarampión, pues se tienen que notificar a las demás instituciones de salud. Es decir, si detecta IMSS, pues le tendrá que avisar al resto de las instituciones que forman el sector salud. Y obviamente si hubiera alguna brote o defunción, pues se le debe dar el seguimiento correspondiente. Dentro de estas enfermedades que encajan, que se engloban en este grupo de vigilancia epidemiología especial, son estas que se ven en la diapositiva, y entre ellas, pues yo creo que las más comunes podríamos decir cólera, VIH-Sida, tuberculosis, incluso dengue. Sí, hay incluso algunas bacterias que pueden afectar las capas que cubren el cerebro, llamada meninges, y que provocan pues una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso. Dentro de estas bacterias podemos mencionar meningococo, hemófilos influenza tipo B. El cuarto componente son las de vigilancias de emergencia en salud, y es cuando ocurren eventos de una mayor índole, en una mayor escala, como pudieran ser las epidemias, las pandemias que hemos tenido, como en el 2009 relacionado a influenza, casos de ébola en 2015-2016 en algunos ciudades de África, que incluso se reportaron casos en Europa y pues también en Estados Unidos. Y la más reciente pandemia que tuvimos, pues que empezó en el 2021, relacionado a SARS-CoV-2. El quinto componente y último es la vigilancia epidemiológica internacional, y que consiste en mantener informados incluso a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de México y otros países que pertenecemos a estas organizaciones, y reportar información de manera constante sobre ciertas enfermedades, entre ellas cólera, enfermedad respiratoria viral, que ahora incluye, pues además de influenza, SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, tifo epidémico, paludismo y polio. Entonces, como conclusiones podemos mencionar que la epidemiología es una herramienta de la salud pública, incluso de otras áreas de la salud, incluyendo áreas clínicas, que brindan información estadística sobre el comportamiento de varias enfermedades o patologías, y para lo cual se toman incluso diversas variables sociodemográficas, como son la edad, el sexo, la ocupación, entre otras. Además, proporciona las bases que sirven para la creación de políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno, empezando por el nivel federal. Permite tomar decisiones, por lo tanto, con esta información que es confiable, pues decisiones más oportunas y más
con mejores efectos hacia la población. Y al final de cuentas es una herramienta indispensable que aporta grandes mejoras para mejorar la calidad de salud de cualquier población. Muchas gracias por su atención. Me despido entonces recordándoles, mi nombre es Rogelio Piña Liñán y es un gusto poder haber platicado estos conceptos de epidemiología, vigilancia epidemiológica, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México, sus componentes, a qué se refieren cada uno de estos componentes y sobre todo hacer énfasis en las enfermedades que se engloban en el componente de vigilancia epidemiológica especial. Reitero, es una herramienta muy importante dentro de la salud pública y dentro de otras áreas de ciencias de la salud, la epidemiología, dado que brinda las bases y información de carácter estadístico para generar, implementar, evaluar medidas, estrategias, acciones emitidas a través de políticas públicas en cualquiera de los órdenes de gobierno. Incluso a un nivel local le permite a directores de unidades de salud, a jefes de jurisdicción, a secretarios de salud o a cualquier otro personal que tenga una función directiva de conducción, el poder tomar decisiones más claras, certeras y de manera oportuna. Muchas gracias por su atención.